poco interés, es que no nos mira como Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor, administramos los tesoros de Dios, guardamos su ley como prueba de fe, benditos del Padre así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. El hombre nos busca vernos caer, Dios nos levanta y afirma nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor, ya no de palabras fiel le seguiré, soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve, ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve, así es como Él nos ve. Así como Él nos ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa especial de estudio Como Él nos ve. Les saluda el pastor Roberto Herrera y tengo el privilegio de estar acompañado y de acompañar al pastor Vladimir Polanco, autor del libro que estamos estudiando. Yo quiero invitarle de una vez para que tengamos una breve oración, porque hoy tenemos un lindo y abundante material que tratar en el capítulo 4, titulado Cuando el grande visitó al pequeño. Así que vamos a orar y de inmediato pasamos a ver las incidencias del programa. Padre, gracias por esta oportunidad. Permite que con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu, sea una gran bendición para nosotros.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pastor, lo primero es que el título del capítulo llama la atención. Cuando el grande visitó al pequeño. Especialmente si esa es una construcción de palabra que usted intenta aplicar a Dios y al ser humano. ¿Por dónde anda su pensamiento con este título? Mira, para que nuestros amigos oyentes puedan obtener el cuadro completo de dónde salió la idea del grande visitó al pequeño, yo les recomendaría que puedan leer la introducción del libro. Usted puede adquirir el material, visite una de nuestras librerías, porque no tenemos el tiempo para leer la introducción. Pero cuando el grande visitó al pequeño, es una manera muy resumida de nosotros adentrarnos en un tema que el apóstol Pablo consideró un misterio. Describió Pablo en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios, al que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Dios fue manifestado en carne. Una expresión similar va a utilizar el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 1, versículo 14, se dice claramente que el verbo, y ya en el versículo 1 se le ha dicho que el verbo era Dios, que el verbo se hizo carne. En Romanos 1:4, Pablo dirá que Jesucristo era hijo de David según la carne. Y en ese himno que la iglesia primitiva cantaba en sus cultos y que Pablo lo tiene registrado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, en un vocabulario poético, recurriendo al ritmo de un hermoso himno, el apóstol San Pablo dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, cuando hablamos de que el grande visita al pequeño, Pastor Roberto Herrera, nos estamos refiriendo a ese momento maravilloso, único, que el Dios del cielo decide ser como uno de nosotros. Un gran misterio, sin duda, pastor. No vamos a poder llegar ni siquiera a la superficie de algo así, pero intentarlo es maravilloso, ¿no? Intentarlo es enriquecedor. Tal vez para comenzar a intentar entender algo de este misterio de la encarnación, ayúdenos con una explicación que usted da en el capítulo 4 acerca de las distintas categorías que hay de los seres que han entrado, digamos, en contacto con este mundo. Sí, en la página 55 del libro hacemos alusión a que podemos agrupar los seres, vamos a usar esa expresión, que han entrado en contacto con nosotros en tres grandes grupos. El primer grupo es la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son personas racionales que piensan, que ejecutan, que hablan, que aman. Y los tres no pueden pecar. No pueden pecar porque el pecado es contrario a la naturaleza divina. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6 se dice claramente que es imposible que Dios mienta porque Él es la verdad. El segundo grupo de seres con los que los seres humanos tenemos contacto, vamos a llamarles ángeles. O espíritus. Espíritus. Eso incluye a ángeles buenos e incluye también, como dice Apocalipsis 12, a los ángeles que se rebelaron contra Dios y se unieron a la estrategia de Satanás. Como Dios, los ángeles también son seres racionales. Mire que son tan racionales que hubo un grupo que usando su razón, usando su libre albedrío, decidió, dice Apocalipsis 12, seguir a Satanás.
A diferencia de Dios, los ángeles sí pecan. El apóstol Pedro menciona claramente en su segunda carta el hecho de que los ángeles abandonaron su propia honra y se entregaron a la deshonra, a la desobediencia y fueron sometidos a prisiones de oscuridad. Así que son racionales, pero pecan. No hay redención para ellos. El diablo pecó, es el padre del pecado, los demonios pecaron, nos motivan a nosotros a pecar, pero el pecado de ellos no tiene redención. El tercer grupo seríamos nosotros. Como Dios y los ángeles, nosotros somos seres racionales. Y morales, ¿no? Y morales. Sí. Como los ángeles, nosotros podemos pecar. Pero a diferencia de los ángeles, nosotros sí podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Y el punto aquí es que cuando Dios decide cambiar su naturaleza, despojarse de sí mismo, Dios no escoge ser como un ángel. Dios escoge ser como uno de nosotros. Y precisamente ese acto de Dios de decidir hacerse uno de nosotros es lo que garantiza que hoy nuestro pecado pueda ser redimido y que el pecado de los ángeles bajo ninguna circunstancia pueda perdonarse. Pero es interesante, pastor, porque en función de esta explicación que nos da, hay varias cosas que quedan claras. Número uno, cuando Dios decide encarnarse, es decir, como dice Pablo, manifestarse en la carne, hacerse como uno de nosotros, Él no descendió de la categoría 1 a la 2. Él descendió a la categoría más baja, moralmente hablando. Después de nosotros, ya lo que siguen son los animales. Pero Dios, siendo la categoría número 1 del universo, desciende, consiente en descender a la categoría más baja para poder alcanzarnos a nosotros. Él no decidió hacerse un ángel, que ya hubiese sido una humillación para Dios. Pero, como dice Pablo en Filipenses, siendo en forma de Dios, no escatimó, no se aferró a eso, no dijo, no, un momentito, ¿a quién se le ocurre que yo siendo Dios me voy a hacer un ser humano? No dijo eso. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Nosotros nunca queremos rebajarnos. Nosotros nunca queremos bajar de categoría. Pero Dios con la encarnación mostró que está dispuesto a humillarse si es necesario para alcanzarnos a nosotros. Y por supuesto, Dios entonces nunca ha experimentado lo que significa ser un ángel, pero sí sabe, sí entiende lo que significa ser un ser humano. Y esa es otra ventaja grande que tenemos los seres humanos. Primero, o sea, es una ventaja esta que voy a decir que ojalá nunca la hubiésemos tenido que usar. La ventaja de que caímos y para nosotros Dios armó un plan de redención. Porque éramos una categoría moral más baja, un poco menor que a los ángeles. Pero además, no solo que nos dio esa ventaja, sino que al hacerse uno de nosotros, ahora Él entiende perfectamente cómo es vivir en esta categoría, cómo sentimos, cómo nuestras necesidades. Él puede ser un perfecto salvador para nosotros. Por lo que queda clarísimo que la encarnación de Cristo creó un vínculo eterno, indestructible, entre Dios y los seres humanos. Es decir, con la encarnación ya sí quedó para siempre un vínculo indestructible entre Dios y nosotros. Y eso ha elevado a la humanidad incluso por un nivel mucho más alto que el que teníamos antes de pecar, pastor. Me gusta mucho que en ese proceso, cuando Dios decide venir a ser uno de nosotros, dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, nos encontramos con un Cristo que llora, con un Cristo que se cansa, con un Cristo que tiene hambre, que tiene sed, que
siente compasión Sí. por la gente, con un Cristo que en determinados momentos reacciona con fuerza ante el pecado, ante la ignorancia Ama a la de familia. la gente, un Cristo que ama a la familia, Un amigo enfermo lo visita. que lo visita, Una boda. que se sienta en el parque a ver a los muchachos jugar, que no tiene problema en ir a la casa de Zaqueo. O sea, estamos hablando de un Cristo que escoge no solo venir a la tierra. En los primeros siglos del cristianismo había una herejía llamada docetismo que decía así: Cristo vino a la tierra, pero fue una apariencia. La Biblia no dice que Cristo aparentó ser humano. La Biblia presenta a Cristo como un ser humano real, como usted, como yo, con todo lo que implica ser humano. Porque había algo, pastor, detrás de eso. Dios quería hacerse igual a aquellos a quienes Él ama. Por eso dice el deseo de todas las gentes. Voy a leer esta declaración que yo cito en la página 55 del libro, hablando de ese acto que Dios realiza a través de la encarnación de Cristo. Elena de White dijo: la ley de renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. Una renuncia por amor. Cristo se despoja de lo que Él es por amor a nosotros. Entonces, lo que mueve al Señor a venir a la tierra en calidad de humano era precisamente ese gran amor que siente por la raza humana caída. Qué maravilla este tema de la encarnación. Y ahora yo entiendo el título, pastor, cuando el grande visitó al pequeño. Es que mire, antes del pecado, la diferencia entre Dios y nosotros era simplemente insalvable. Ahora imagínese después del pecado, ¿cómo íbamos a tener acceso? ¿Cómo íbamos a llegar a tener algún contacto con Dios? Dios entendió eso, se dio cuenta que somos polvo, que sin Él nada podemos hacer. Y Él dijo: a menos que yo descienda, que yo me rebaje hasta donde están, ellos nunca podrán subir hasta donde yo estoy, nunca podrán igualarse conmigo. ¿Qué hizo Dios? Por amor se igualó a nosotros. Eso es una locura, eso es un misterio. Eso lo decimos y no lo entendemos. Dios se hizo como nosotros, por amor, porque no había otra forma de resolver el problema que causó el pecado en nosotros. Qué maravilloso tema. Por supuesto, vamos a continuar en el siguiente segmento, aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos con ustedes aquí, analizando el capítulo 4 del libro Como Él nos ve, cuando el grande visitó al pequeño. Pastor, el profeta Jeremías había hecho una declaración ya hace siglos. En su capítulo 31, el verso 3, está registrada. Dios, hablando de los seres humanos, dice, o de Israel o de su pueblo: con amor eterno te he amado. Escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Dios hace una autorrevelación de Él y nos dice: el tipo de amor que tengo por ustedes es eterno. En otras palabras, indestructible. En otras palabras, incondicional. No tiene que ver con lo que ocurra con nosotros. Sin pecado, en pecado, Dios nos ama. Y como usted dijo, cuando uno ama, es capaz de hacer cualquier cosa por el ser que ama, por verlo, por estar con él, por ayudarlo. Y entonces, si alguien quiere averiguar, ¿y qué ha hecho Dios para mostrarme que me ama? No, fíjate, te amó tanto que se rebajó para ser exactamente como tú, con el propósito de elevarte de nuevo a esa posición en la que te tenía cuando saliste de sus manos. La encarnación es ese acto de Dios que muestra que nada detiene el amor de Dios en favor de nosotros y que Dios no renuncia a ver a su criatura feliz, eternamente feliz, como era su plan. Ahora, pastor, a nosotros casi como que no nos impresiona la idea de la encarnación. Yo creo que es por una falta de reflexión, pero nosotros tendemos más a ver a Dios como en actos esplendorosos, el mar rojo que se abre,
el Espíritu Santo que desciende, lenguas de fuego. Pero en realidad es que esos cuadros tan impresionantes es la única forma en que la Biblia presenta a Dios. Vamos a responder esa pregunta con un ejemplo. En Éxodo capítulo 19, Dios le dice a Moisés, prepárame al pueblo y al tercer día yo me voy a encontrar con ellos. Y efectivamente Moisés fue, preparó al pueblo. Cuando llegó el tercer día, que dice Éxodo 19 que Dios descendió a la montaña y que había humo, había relámpagos, había truenos y la montaña temblaba, el pueblo cuando vio eso llamó a Moisés y le dijo, nosotros no queremos hablar con Dios. Es cierto. Así que dile a Dios Que te hable a ti. que te hable a ti y ven tú y Y dinos tú. a nosotros, porque la inmensidad de Dios los abrumó y lo asustó. Eso te dice a ti que no es cierto Tremendo. que cuando Dios se manifiesta con semejante esplendor, las personas reaccionan positivamente. A veces uno anda esperando un milagro y pide, ábreme el mar y dame maná, y Dios hace todo eso y al final la gente sigue en incredulidad. Con la encarnación, Dios decidió acercarse al ser humano en el terreno donde estamos nosotros. Ya Isaías lo había predicho en Isaías 53, versículo 2. Isaías dijo que Jesús vendría no con hermosura ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Era el Dios que quería alcanzar a la gente sobre la base del amor, sobre la base del servicio. Por eso no vemos a Cristo realizando actos que revelaran un poder grandísimo, porque Él no quería que tú lo siguieras por su atractivo, que tú lo siguieras por su poder. Él quería que tú lo siguieras por amor. Entonces, si tú querías ver a Dios ahora, no tenías que irte al Sinaí a ver la montaña que ardía. Si querías ver al Dios hecho hombre, tenías que ir a Nazaret, el peor barrio que tenía Israel. Ahí nació Jesús. ¿Cuál es el peor barrio de tu ciudad? ¿Cuál es ese lugar donde la gente cuando piensa en esa zona, en ese territorio, dice, de ahí no sale nada bueno? Bueno, pues sucede que Cristo salió del barrio más peligroso y marginado que había en su tiempo. Así que si tú querías ver al Hijo de Dios, tenías que ir a esa ciudad pequeña y buscarlo entre los marginados. Pero si querías ver al Hijo de Dios, podías encontrarlo hablando con una señora que estaba barriendo su casa buscando una moneda. ¿Tú querías ver a Dios? Tenías que sentarte en el parque y ver al Hijo de Dios observando a los niños jugar en las plazas. ¿Querías ver a Dios? Entonces tenías que mirarlo en el camino, atendiendo al campesino que va lanzando la semilla con el sueño, la esperanza de recoger el fruto. Querías ver al Hijo de Dios, tenías que encontrarlo hablando en la esquina con los publicanos, con las prostitutas, con los drogadictos, con los desamparados. La encarnación, Pastor Herrera, me habla de un Dios que anda metido en las cosas comunes de la vida. Gloria a Dios. Nosotros no podemos seguir creyendo que para encontrar a Dios tenemos que verlo en un milagro de sanidad, en un acto asombroso. No, la encarnación me habla de un Dios que lleva una vida como la tuya, una vida como la mía, y que precisamente por esa presencia de Dios en mi vida, lo ordinario termina convirtiéndose en algo extraordinario. Es increíble, pero mientras usted habla, mi reflexión es esta, pastor. La encarnación fue un acto de amor, no fue un acto de fuerza. Dios no se encarnó para impresionarnos. Dios se encarnó para ser uno como nosotros y desde esa plataforma poder salvarnos. Eso fue un acto de amor. Si Dios hubiese querido impresionar, se aparece aquí con 2 millones de ángeles
¿Usted puede creer el impacto que se iba a causar? A veces vemos a alguna personalidad, algún funcionario que anda con 30, 40, 50 gente y Sí. pensamos que por ahí va el mundo entero. Pero Dios no se apareció así y tiene millones de ángeles. Se apareció como un niñito indefenso naciendo en un pesebre. ¿Por qué? Porque Él lo que quería era ser uno con nosotros. Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios vino, se hizo hombre, pero se hizo de la manera como más silenciosa. Es como que se puso al lado de nosotros y no quiso despertarnos, no quiso como asustarnos. Entonces se acercó como un bebé. Pero era Dios. Y desde entonces estamos luchando con eso, porque ¿a quién se le ocurre que de Nazaret iba a salir Dios? Pues resulta que Dios salió de ahí. Y entonces la encarnación tiene que decirnos algo a nosotros. Dios quiere no impresionar al ser humano, quiere estar con el ser humano. Y por eso la encarnación nos recuerda que Dios también está donde quiera que está alguien necesitado. Por eso las personas que se dedican a ayudar al prójimo, al enfermo, al huérfano, a las viudas, a los necesitados, generalmente dicen que en ese tipo de experiencia sienten la presencia de Dios. Porque Dios está ahí. Él se hizo uno de nosotros y se hizo uno de nosotros para salvarnos. Así que donde quiera que alguien necesite ayuda, ahí está Dios. Y la encarnación nos recuerda eso. Y los líderes religiosos de su tiempo no lo entendían, porque ellos decían, si el Mesías viene, el Mesías tiene que estar con nosotros, los buenos, Sí, los santos, los va a ser el teólogos, rey. los líderes. Pero viene el Mesías y el Mesías lo que hace es juntarse con uno que está bebiendo vino, Publicano. con uno que es un comelón de comida. Entonces, la gente lo veía y le decía, ese no puede ser No, Dios. eso no puede. Porque, es más, ese es un bebedor de vino y un comilón. Porque no se imaginan a un Dios que se parezca a nosotros. Hay una declaración, Pastor Roberto, que quiero leer textualmente de la página 58 del libro. Así que si usted viene a la página 58, al final del primer párrafo, hago este siguiente comentario. La gente de aquel entonces lo veía muy sencillo y pequeño para ser el que tanto había esperado. Pero así es Dios hecho carne. No devela sus encantos celestiales, ni nos abruma con ejércitos celestiales, sino que se acerca a nosotros como uno semejante a nosotros, para que desde nuestra posición ganarse nuestro amor y confianza. Y esto a mí me asombra. ¿Qué gana Dios con que tú lo ames? ¿Qué gana Dios con que yo confíe en Él? ¿Qué le puedo yo aportar al Señor? Sin embargo, ese desprendimiento que hace Cristo mediante la encarnación es porque Cristo quería venir y estar cerca de mí. Por amor. Por amor a mí. Sí. Comprender mi dolor. Sí. Darse cuenta de lo que yo siento cuando paso hambre. Darse cuenta de lo que yo siento cuando un ser querido me traiciona. Darse cuenta de lo que yo siento cuando escucho a alguien hablando mal de mí. O sea, Cristo vino a estar cerca de mí porque Él quería experimentar lo que yo estoy experimentando. Y desde esa posición, como dos que se entienden, entonces tener misericordia y compadecerse de mí. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 4 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Como fue tentado en todo, me mira a mí y él dice, yo sé lo que está sintiendo Vladimir. Yo lo entiendo porque fue lo que yo pasé. Entonces, ese proceso de encarnación hace que Cristo comprenda mejor la tragedia y la frustración que significa ser humano. Ahora bien, Él hace eso porque una vez más, con ese acto, está demostrando cuánto valemos para Él. Y
Yo estoy muy contento, pastor, porque en el capítulo 4 te adelantas a decir que a pesar de que Dios se rebajó por nosotros, se hizo uno con nosotros. Es una cosa que jamás la vamos a poder explicar, la humillación de Dios para poder alcanzarnos a nosotros. Hacerse uno como nosotros. Si ven, es verdad que sentía lo mismo, que andaba en sandalias, pero cuidado, porque ese en sandalias era 100% Dios. Juan en el capítulo 1, versículos 3 y 4, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dijo eso. Y en el capítulo 14, verso 6, Él era la vida, en Él estaba la vida. O sea, ese en sandalia era la vida. No es nuestro compadre, nuestro amiguito, nuestro socio. No es que ahora vamos a entrar en una relación. Jesús es igual que yo. Él dice una cosa, pero yo digo otra. Él me da un consejo, pero yo puedo tener otra idea. No, es Dios. Es un acto de amor. Se rebajó por amor, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca. Por eso es un misterio, porque hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Entonces nos entiende perfectamente, pero sigue siendo nuestro Rey y nuestro Señor. Y esa es la maravilla de poder acercarnos con confianza, pero con reverencia y con adoración. ¡Qué bendición! Quédense ahí. Ya volvemos para el siguiente segmento aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Aquí estamos dando continuación al estudio del capítulo 4 de nuestro libro Como Él nos ve. Pastor Vladimir, hace un momentito quedamos con esa idea de ese Dios 100% ser humano, 100% Dios. Realmente la plenitud de Dios habitaba en ese ser llamado Jesucristo. Así lo presenta la Biblia. Pablo va a abordar el tema de la plenitud en diferentes pasajes de sus cartas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, 19, Pablo declara que al Padre le agradó que en Cristo habitara toda plenitud. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9 va a decir que en Cristo corporalmente habitó toda la plenitud de la deidad, es decir, en el cuerpo. En el cuerpo. Ahora, ¿cuál es el misterio aquí? El misterio aquí es que en carne y sangre, en hueso, pudiera habitar toda la plenitud de Dios. O sea, para nosotros eso es incomprensible, pero vamos a ver a Jesús a lo largo de su ministerio ejecutando acciones que solamente puede realizar Dios. Lo encontramos perdonando pecados. Nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Lo encontramos presentándose en Juan 8, por ejemplo, como una persona que existía antes de la existencia de Abraham. Está hablando entonces de un ser que es eterno, de un ser que es divino. Lo encontramos dándole órdenes al viento y al mar. Entonces, las acciones que vemos en Jesús revelan claramente que aunque era como nosotros en términos humanos, su humanidad escondía al Dios hecho hombre. A mí me gusta mucho una declaración que cito en la página 60 del libro, donde Ellen G. White dice que en Cristo el cielo está incorporado en la humanidad. Tremendo. Y entonces, pastor, mientras usted hablaba, si en Cristo habita toda la plenitud de Dios, de la divinidad, corporalmente, tomando en cuenta que el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 y el verso 19, establece que por la fe Cristo puede habitar en nosotros, por la fe, entonces se desprende de ahí que esa plenitud de Dios espiritualmente puede estar en mí a través de Cristo, ¿no? Por la fe en Cristo. A mí me encantó la imagen que usted nos presentó en el capítulo cuando decía
la mentalidad del israelita de la época era decir, Dios está en el santuario. O sea, cuando el israelita quería ver a Dios, ¿a dónde iba? Al santuario. Al santuario. Ahí estaba la Shequina, la luz que se manifestaba en el lugar santísimo. A nadie se le ocurría buscar la evidencia de que Dios estaba en otro lugar que no fuera el santuario. Pero hoy día, debido a que Cristo se hizo uno de nosotros, ya no necesitamos un lugar específico para ir a tener una evidencia de que Dios está con nosotros. Ahora resulta que por fe en Cristo, Dios está en mí, Dios está en ti. Y eso es lo que la encarnación ganó para nosotros. Cuando Dios se hizo uno de nosotros, resolvió un montón de problemas, quitó un montón de obstáculos, de trabas que teníamos nosotros para la salvación. Yo creo que ese tema no lo hemos estudiado suficientemente. Yo creo que es un tema para discutirlo más en las iglesias, porque me parece que nosotros estamos todavía en la superficie de los beneficios que la encarnación trajo para nosotros. Pero yo tenía una pregunta para usted, la tengo, de hecho la voy a hacer. Ese asunto de que Cristo se humanó para ser nuestro mediador, ¿hasta qué punto lo llevó el Salvador? O sea, ¿eso fue un arreglo necesario para su ministerio aquí en la tierra? ¿O la mediación de Cristo como hombre trasciende más allá de su vida terrenal? Bueno, es que el proceso de la encarnación de Cristo no comienza cuando Él viene a la tierra. Dice Hebreos capítulo 10 que desde la eternidad Dios había preparado un cuerpo humano para su Hijo. O sea, desde la eternidad Dios comenzó a visualizar el momento donde Él vendría a estar con nosotros. Entonces, esto no podemos verlo como un simple accidente, como algo que le ocurrió a Dios de un momento a otro, un acto, un arranque, un acto. Yo quiero ser así, no. Desde la eternidad Dios pensó eso. O sea, desde la eternidad Dios pensó, me gustaría ser como ellos. Y voy. Ahora, ese proceso de la encarnación que comienza en la eternidad, se materializa cuando Cristo se hace hombre y viene aquí en la tierra. Se materializa. Se materializa cuando Él viene aquí a la tierra, pero no termina cuando Él asciende al cielo. Ya. De hecho, la gran prueba de Cristo con Tomás, ¿usted recuerda cuál fue? Sí. ¿Qué fue lo que Él le dijo? A Tomás, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, y le invitó. Mira, Toca yo soy mis de manos, verdad. sí. Yo soy de verdad. O sea, Cristo asciende al cielo con un cuerpo. Ya. Y Pablo va a decir, cuando le escribe a Timoteo, que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el libro de Hebreos capítulo 5 va a establecer la analogía de por qué es importante que el ministerio celestial de Cristo se realice por un Cristo que es hombre. Dice Pablo en Hebreos capítulo 5 que nunca se escoge un sacerdote que no sea humano. ¿Por qué no se escoge un sacerdote que no sea humano? Pablo da una serie de argumentos, pero entre otras cosas Pablo dice, bueno, tiene que ser humano porque él debe identificarse con los errores que cometen los que se extravían y los ignorantes. Es decir, bueno, ok, yo soy un ser humano. Si yo peco, yo puedo comprender cuando tú pecas. ¿Por qué lo comprendo? Porque yo participo de tu misma naturaleza. Entonces, Pablo toma la analogía, aclarando, por supuesto, que Cristo nunca pecó. Nunca pecó, lo dice claro. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora bien, como es un ser humano, está en el cielo intercediendo por mí y porque sabe exactamente cuál es mi lucha. Porque a él le tocó librar esa batalla. La diferencia entre él y yo es que él nunca la perdió. Y yo, por momentos, la puedo perder. Pero gracias a su mediación, como un sacerdote humano, ahora, gracias a él, yo puedo también alcanzar la victoria sobre el pecado. Esto es interesante porque si entendemos que Cristo continúa ese proceso de mediación como representante de la raza humana ante Dios, de lo que estamos hablando es
de que con independencia de lo que tú pienses de Dios o de lo que hagamos los seres humanos, como raza, nosotros tenemos un representante en el cielo en este momento. O sea, la raza humana no está en este mundo aislada del cielo, porque en el cielo ya hay seres humanos que nos representan, pero Hebreos capítulo 12, verso 11 dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y él mismo dice en el verso 12, yo voy a anunciar a mis hermanos, ¿qué cosa? Tu nombre. O sea, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve como sus hermanos. Y el Padre es el Padre de todos nosotros. De manera que no se te tiene que ocurrir nunca. Y Dios va a oír mi oración. Y hará algo Dios por mí. ¿Le importa realmente a Dios mi dolor, mi enfermedad, mi familia, mi necesidad? Claro, porque la humanidad nunca es quitada de la atención de Dios, porque Cristo está en el cielo. O sea, donde está Cristo, estamos nosotros, porque Él se hizo uno con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Va a decir Pablo que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Sí. Pero ese texto de Hebreos 2 que usted mencionaba, Hebreos 2, 11 y 12, me agrada mucho que dice, yo no me avergüenzo de llamarle hermanos. A nosotros, hermanos, amigos, a nosotros. Mire, yo puedo avergonzarme de ser dominicano y decir que yo dominicano me hubiera gustado ser suizo o lo de Escandinavia, por allá, de Noruega, pero no. Cristo me mira a mí y dice, yo no me avergüenzo de ese dominicano, ese es mi hermano. Entonces el versículo 2 dice que se para con orgullo delante de la congregación del cielo y le dice a los ángeles, ustedes ven a esos que están ahí, esos son mis hermanos. Imagínate cómo están esos ángeles. Esos son mis hermanos. Nosotros. No, envidiosos. Santa envidia. Dios es grande. Qué maravilla. Y es grande y nos hace a nosotros grandes porque Él descendió para que ahora yo pueda ser elevado. Y por eso es que él dice, ¿y por qué yo me voy a avergonzar de ellos? Si es que ahora los tengo en la misma posición en la que estoy yo, junto a mi Padre en el templo celestial. Con razón Pablo dijo, no, grande es este misterio. Yo no entiendo esto. Es demasiado grande, maravilloso para mí. Gloria a Dios. Quédense para que hagamos juntos las conclusiones de este programa aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Pastor Roberto Herrera, Pastor Vladimir Polanco, extraordinario lo que hemos aprendido esta noche de este maravilloso capítulo número 4, la encarnación de Cristo. La pregunta aquí ahora es, ¿qué vamos a hacer como miembros de la iglesia con todo este conocimiento que estamos recibiendo de este maravilloso libro? Pienso que como iglesia la encarnación debe llevarnos a reflexionar en varios asuntos vitales para la vida de la congregación y los miembros de la iglesia. Aquí le mencionaré algunos puntos importantes. Número 1, debido a que la encarnación nos da dos grandes lecciones que debemos tener presente. Número 1, la encarnación de Cristo refleja su amor por los seres humanos. Número 2, nos enseña a conocer mejor al Padre. El mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Segundo, en Cristo hemos recibido la más completa y mejor revelación de Dios. La encarnación nos asegura que Cristo está con su pueblo, que Cristo se hizo hombre para salvar la raza humana del pecado. Y nos lleva a entender el Evangelio y el ministerio de Cristo de redención. Y nos lleva también a conocer la voluntad del Padre.
la encarnación nos muestra que Dios no es indolente a la situación humana y que Él toma la iniciativa de salvar la raza humana. La encarnación nos muestra más allá de toda duda que Dios lo dio todo por salvar la raza humana, que Cristo se despojó de su condición y privilegios divinos para pagar el precio de nuestra redención. Este ejemplo tiene que ser la base del mensaje de la mayordomía cristiana para la iglesia. Cristo lo dio todo. Cristo se quedó con los 4 bolsillos vacíos. Por haberse hecho humano, Jesús ordena a la iglesia a buscar a los perdidos, a que cada miembro participe con sus dones y talentos en el ministerio de amor y de servicio a las personas. Por ello, a cada miembro de la iglesia debe conectarse con la comunidad donde vive para servir por medio de cualquiera de los departamentos de la iglesia. Cada seguidor de Cristo debe ser enseñado y motivado a poner todo sobre el altar del sacrificio por amor a Dios, para ser un gran colaborador en el plan de la redención. Sin lugar a dudas, ahora como Cristo debemos estar dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestros recursos financieros, nuestros dones y nuestra vida al servicio de la raza humana y del pecador. Es por ello, en fin, no es posible creer en la encarnación de Cristo y no estar dispuesto a ser fieles mayordomos de Jesús. La encarnación nos muestra que Dios dio todo por la raza humana, por el pecador, para que sean salvos por medio del plan de salvación. Ahora vamos a escuchar la conclusión maravillosa de este capítulo con nuestros invitados especiales, el pastor Roberto Herrera y el pastor Vladimir Polanco. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Yo me pregunto qué quedará en nuestras mentes como resultado del estudio de este capítulo número 4 del libro Como Él nos ve. Estamos ante la encarnación de Cristo. Sin duda, el acto de renunciamiento más grande que se ha hecho en todo el universo. Dios se despojó, se rebajó, aceptó todo eso por amor a nosotros. Aceptó morir en una cruz simplemente por tener el gozo de vernos a nosotros felices y salvados para siempre. Eso significa renunciar, despojarse. El cielo vive basado en la ley del renunciamiento. Y creo, pastor, que ahí hay una gran lección para nosotros. Creo que cuando Dios nos enseña el renunciamiento en su propio ejemplo, nos está diciendo que si Él lo hizo por nosotros, es porque también Él nos ve como personas que somos capaces, tenemos el potencial para renunciar a nuestro propio yo, a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestras ideas y aceptar el camino de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Y esa es la pregunta para mí. ¿Estamos viviendo nosotros la ley del renunciamiento? ¿Realmente le hemos entregado el control de nuestra vida a Dios? ¿O todavía estamos reteniendo alguna parte de esa vida a la que no estamos dispuestos a renunciar? Así es como la encarnación debería impactarnos. En la página 63 del libro, brevemente tocamos el impacto que tuvo la encarnación en los personajes que tuvieron relación con ese proceso
al momento de Jesús venir a la tierra. Y la actitud de estos personajes demostró, esa cita que el pastor Roberto está citando, que la ley del renunciamiento por amor debe ser la ley que rija tanto en el cielo como en la tierra. Rigió en el cielo cuando Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, pero se demostró que también rige en la tierra, porque María entregó su vientre para recibir al Hijo de Dios. José desestimó su reputación para recibir al Hijo de Dios. Los pastores dejaron sus rebaños para ver al Hijo de Dios. Los sabios de Oriente viajaron una larga distancia para entregar los presentes al Hijo de Dios. Todos dieron lo mejor de sí para recibir al Dios hecho carne. No se puede creer en la encarnación si el espíritu que movió el acto de Dios encarnarse, a saber, una renuncia por amor a la persona a la que yo amo, entonces la encarnación vendría a ser una simple doctrina. Pero esto, hermanos, no es doctrina. Esto tiene que ver con el estilo de vida. Y hay una cita con la que queremos concluir la reflexión de este programa. En el Deseado de todas las gentes, capítulo 1, páginas 16 y 17, Elena de White declaró que mediante la encarnación, el Salvador se vinculó a la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, y a través de las edades eternas queda ligado a nosotros. ¿Cómo Dios nos ve? Nos ve como personas, como seres humanos, que gracias a la venida de Cristo a esta tierra, estaremos ligados, vinculados con Él por toda la eternidad. Nos ve como sus hermanos y no puedo pensar en una posición de mayor dignidad y de mayor bendición. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy y por supuesto te esperamos para la próxima entrega de Como Él nos ve.